Luego de que Letzi se burlara de la muerte del padre de Jake, Chucky lo alienta a matarla, le da un cuchillo y Jake lo toma. Y en esta ocasión descubriremos si Jake consigue matar a Letzi. Por eso les traigo el resumen del capítulo 3 de la serie Chucky. Comenzamos inmediatamente con Jake aún dudando de matar a Letzi, ya que él no es un asesino, a lo que Chucky le dice que todos lo somos, solo que necesitamos un pequeño empujón, y que Letzi ya se lo ha dado. A lo que Jake, curioso, le pregunta a Chucky cómo fue su primer asesinato, y él cuenta que fue cuando era niño, cuando los asesinatos en Hackensack comenzaron. Al día siguiente nos vamos a la escuela, donde la detective Evans le pregunta a la profesora de Jake sobre cómo estaba actuando en los últimos días, pero ella le dice que no puede hablar de sus estudiantes. Mientras tanto, la amistad entre Jake y Davon continúa, y en la hora de salida la profesora se acerca a Jake para informarle que tendrá una reunión con sus tíos y también con los padres de Letzi para solucionar sus problemas, ya que se enteró de lo que pasó en la fiesta de Oliver. Jake se encuentra nervioso, la agradece y luego se retira, ya que está apurado. Siguiendo con las recomendaciones de Chucky, comienza a espiar y seguir a Letzi gracias a la localización de su celular. Va por ella con cuchillo en mano para matarla. Totalmente decididos, avalancha sobre ella, pero resulta ser su primo Junior. Jake esconde el cuchillo y su primo, al no notar esto, se retira llamándolo loco y que no lo siga. Luego nos enteramos que Junior tenía el celular de Letzi y por eso hubo este error de víctima. Junior le dice a Letzi que se pasó de la línea burlándose de la muerte del padre de Jake y que debería disculparse, pero ella se niega. Entra a su casa y su hermana Caroline está en crisis, ya que quiere a Chucky. Nos vamos con Jake, quien está practicando con muchas armas, y cuando menos se lo espera aparece Letzi, quien le da la espalda. Jake duda si matarla en ese momento, a lo que Letzi se voltea y le pide disculpas de una no tan agradable forma a Jake. Y la razón de esta disculpa es porque quiere al muñeco de Chucky. Sin embargo, Jake se niega a dárselo y la deja hablando sola. Va con Chucky, quien la recrimina por no haber aprovechado el momento de matarla, por lo que él tendrá que solucionar el problema. Jake le pregunta cómo y Chucky le dice que le darán a Letzi lo que ella quiere. Nos vamos a la casa de Davon, quien comienza a investigar a Jake. Luego aparece su madre, quien es la detective que está investigando a Jake. Le ordena a su hijo Davon que se aleje de Jake, ya que es un chico al que los problemas le sigue, pero Davon se rehúsa a hacerlo. Nos vamos con Jake, quien va a la casa de Letzi y decide entregarle a su hermana Caroline el muñeco Chucky, todo siguiendo el plan de él. Una vez dentro de su casa, Caroline comienza a jugar con Chucky y sus padres están felices. En ello, Chucky comienza a decir que le gusta que le abracen y se abraza con sus padres y también con Letzi. Pero ahora sus padres deben asistir a una reunión en la escuela, por lo que Letzi se quedará a cuidar a su hermana. Chucky aprovecha este momento, la quiere matar, pero ella se salva cuando llegan sus amigos, ya que tendrán una pequeña fiesta en la casa. Nos vamos a la escuela para tener la reunión con los padres de Letzi y los tíos de Jake, y le informan que Letzi le está haciendo bullying a Jake, pero sus padres no le creen, a lo que la profesora le muestra un video de Letzi imitando la muerte del padre de Jake, y sus padres se sorprenden de ver esto. Mientras tanto, Jake se encuentra en el cementerio hablando con su madre y pidiéndole perdón a su padre. Nos vamos a la casa de Letzi, quien hace dormir a su hermana y también a Chucky, pero él lo que quiere es matar a Letzi, así que se prepara. Mientras en el primer piso comienza el baile escuchando la música con audífonos para no hacer bulla. Letzi va por más bebida y en ello su hermana la sorprende, ya que busca a Chucky. Ella le dice que lo buscará, mientras vemos que Chucky la está acechando, sin que ella se dé cuenta. En ello la cuchilla, pero resulta ser Oliver. De todas maneras, Chucky decide matarlo con más puñaladas en la espalda. Todo esto encima de los demás, quienes no se dan cuenta. Nos vamos con Letzi, quien ve a su hermana ya durmiendo, así que se va a su cuarto a fumar y en ello ve los zapatos de Chucky detrás de la cortina. Lo busca, pero no hay nadie. En ello Chucky le ataca por la espalda, pero Letzi bota el cuchillo y también su cigarro. Chucky comienza a ahorcarla, pero Letzi se defiende. En ello el cigarro causa un incendio en el cuarto. Letzi se zafa de Chucky, quien ahora toma el cuchillo
y le dice a Letzi que es una maldita hija de y que esto es por Jake, mientras el incendio se expande por toda la casa, incluyendo la sala donde los demás están bailando, y estos no se dan cuenta de nada. Ahora Chucky tiene a Letzi para él solo y decide cuchillarla, y solo se escuchan sus gritos. Ahora nos vamos al pasado con el pequeño Charlie Ray, quien es Chucky, y ve a su padre morir acuchillado. Se va corriendo con su madre, toma un pequeño cuchillo, se esconden dentro del ropero y cuando el asesino se acerca escucha su llanto. Abre el ropero y ve al pequeño Charles, quien acaba de matar a su madre, diciéndole al asesino que lo ayudó en su trabajo. Él se sorprende y le dice a Charles que debe cubrir sus huellas. Limpia el cuchillo, saluda a Charles y se va. De esta manera nos enteramos que el primer asesinato de Chucky fue su propia madre, diciendo que algunos asesinos están hechos, pero los mejores son los que nacen siéndolo. Volvemos al presente y Chucky se está riendo en medio del incendio, mientras que Jake escucha las sirenas de las ambulancias y le pide perdón a sus padres, sin percatarse que el cuerpo humano de Charlie Ray está enterrado cerca de él. De esa manera sorpresiva, con Chucky riéndose, termina este gran episodio. Dejen en los comentarios qué les ha parecido y nos veremos la próxima semana con el capítulo 4, descubriendo a cuántos adolescentes mató Chucky.